Bienvenidos a Relatos bajo la luna. La luna, con su amigo Israel González y con nuestro compañero, amigo, investigador del canal Rubén Roth. ¿Puedes presentarte? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo soy Rubén, yo vengo seguido a este canal a darnos unas cuantas pláticas, unos cuantos debates y más que nada analizar muchos casos interesantes de lo que pasan hoy en día en las mentes, en todo lo que relaciona al misterio, al terror. Y yo creo que Claro que sí, por supuesto que sí. Esta noche les traemos uno de los tantos casos que hay de asesinos seriales. Es conocido como el monstruo de los Andes. Se dice que pues fue responsable de más de 368 bajas a jóvenes pues menores de edad, así que ustedes sabrán si llegan a tener dudas en el transcurso. Si quieres, Rubén, puedes irnos dando una introducción sobre este caso. claro que sí. Bueno, para empezar tenemos que entender el concepto de el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Porque Claro que pues sí. cuando hablamos de asesinos seriales, casi siempre hablamos de este sentir de las personas como una moral corrompida, una idea, una idea errónea de lo que es la convivencia humana, y estas personas, ya sea por su entorno social o por su genética, se terminan transformando en lo que son. En este caso tenemos a una persona con un trastorno antisocial de la personalidad derivado de la sociopatía. Esta persona se crió en un ambiente tan hostil que hizo que su mente se formara de esa forma, ¿no? Como que su Muy idea, su bien. concepción humana la creó a través de esta vida tan curiosa que tuvo, Sí, llena de altibajos, más bajos que altos. muy bien. Fíjate, mira, yo como en los otros directos que he hecho, pues le pido a mi público, publico yo sobre el caso en Reddit, en Twitter, en Facebook, en las páginas, para que nos hagan las preguntas que ellos quisieran, que más le interesan, y de ahí yo escojo siempre preguntas cuando es así en tipo de entrevista con un caso tan concreto. Si gustas, paso Ujú. a, te paso a dar la primera pregunta que nos manda una de las personas. El chavalo es de lo que viene siendo Twitter. ¿Cómo, Perfecto. cómo procesaste las confesiones detalladas de Pedro López? El placer que sentía al ver apagarse la vida de las jóvenes indígenas a las que él asesinó. ¿Cómo te hizo sentir con esas declaraciones tan detalladas que están en internet? Ok, Pregunta. ¿cómo me hizo sentir? Pues a Sí, mí, la verdad, me lo tomo de un poco insensible. Puedo decir que no me impactó tanto porque ya hay muchos casos muy parecidos. Y, por ejemplo, aplicó la de Peter Scully, ¿no? La de, pues me voy con la gente de bajos recursos y yo les ofrezco un hogar, les ofrezco comida, les ofrezco cariño al principio, los atrapo y pues hago mis fechorías, ¿no? Entonces, aplicó la misma, es el mismo método y pues se me hizo algo lógico. Más que otra cosa, me hizo entrar en razón del por qué un psicópata a veces hace, a veces claro que sí. que se hizo, y creo que ¿no? Pero creo que sí se puede, o sea, tiene mucho sentido lo que su historia marca. Entonces, más que nada me hizo saber que, pues, cuántas personas no están haciéndolo en este momento, ¿no? O cuántas personas no están haciendo que van a hacer eso en un futuro. Entonces, más que otra cosa me causa incógnita. Claro que sí, te comprendo. Fíjate, miren, las personas de escasos recursos, tal y como lo acaba de decir, casi siempre caen en estas cosas de que les ofrecen según protección, comodidad, y alguien pues abusa de ellos. Justamente es lo más normal que hace un sociópata o un psicópata. Aquí nos llega la siguiente pregunta.
Nos la pusieron por Facebook en lo que viene siendo la página. Descubrir que el monstruo de los Andes practicaba necrofilia con los cuerpos de sus víctimas o que los exhumaba en los cadáveres para organizar fiestas de té macabras con ellos. ¿Cuál de los dos se te hace que demostraba más su enfermedad mental? Nos pregunta. Sin duda la necrofilia que él practicaba. Pues todo esto de la sexualidad con los cuerpos, sobre todo porque él lo que hacía era que les gustaba que no se movieran, que no hubiera como ¿cómo se llama? Movimiento. Un movimiento entre esas personas. Sí, exacto. Entonces, pues se me hace un poco más enfermo. Esa idealización de todos modos tiene un poco de sentido. Algo más íntimo, está muchísimo más perverso, pensando en todo lo que pasaba por su cabeza, ¿no? O sea, porque no nada más quedaba en pensar en privar de una existencia humana. Entonces, yo diría, en lo personal, que es peor la necrofilia que otra cosa. Perfecto. Bueno, primeramente voy a responderle aquí a Carlos Francisco. Justamente me voy desocupando hasta ahorita y pues como yo tenía el directo ahorita, pues no pude hacerte la llamada, Carlos Francisco. Gracias por estar pendiente de mí de todas maneras y gracias por estar aquí. Aquí está otra, esta nos la hace justamente su tocayo Pedro Alonso López, lamentablemente también por Facebook. Nos Míralo. dice, ¿sentiste imaginando cómo violaba y estrangulaba a esas jóvenes pobres solo para satisfacer su venganza contra su madre, que era prostituta? ¿O qué sentiste? ¿Cómo crees que sea la capacidad mental de esta persona? Pues yo de sentir, creo que no sentí realmente mucho, ¿sabes? No sentí sentí pena. Un experimento y tiene lógica, ¿no? Más que nada eso me ayudó a explicarme muchas cosas de lo que se lleva a cabo en el caso, ¿no? Sobre todo está muy interesante que a día de hoy sigue libre, o sea, no sabemos qué está haciendo. Entonces, quizás se reformó, quizás se arrepintió, era una persona muy religiosa. Entonces, pues está muy difícil como el intentar como deshumanizarlo, porque también entiendes las penas que él pasó. Entonces, no sé si eso justifique para algunas personas, pero para mí por lo menos lo explica, ¿no? Explica todo lo que hace, todo lo que piensa. Y más que otra cosa, pues siento que es un tema muy, muy, muy delicado y muy poco hablado, pero de lo que tendríamos que tener más conocimiento, porque, por ejemplo, esa persona intentó conseguir un trabajo, ¿no? O sea, sí intentó hacer algo, pero pues lo único que pudo hacer fue encontrar trabajo en lugares donde no era legal las acciones que él cometía. Entonces, pues más que nada me hace impactante cómo la misma sociedad transforma a un hombre, ¿no? O sea, eso creo que realmente es lo impactante para mí. Porque Muy bien, víctimas siempre va a haber, ¿no? No se va claro a que poder sí. quitar, pero sí podemos evitar que una persona se transforme de esa manera. Muy bien. Fíjate, aquí está una muy buena. Justamente estabas hablándolo ahorita de que esta persona pues logró, sigue hasta hoy libre. ¿Cómo se justificó las fallas del sistema judicial andino que permitieron que un monstruo como como Pedro López, que confesó más de 300 violaciones y asesinatos a jóvenes, fuera liberado después de solo 16 años? Bueno, la justificación así directa es
es el decir que sus desórdenes mentales eran una causa que tenía que apoyar el gobierno y ellos le brindaron cierta atención psicológica, pero supongo yo que no era de la mejor, o muy probablemente ni siquiera lo tomó como opción, ¿no? Entonces la Claro que sí. justificación puso en sus problemas mentales, y son entendibles porque en ese momento era un momento de pobreza para casi todo el planeta, ¿no? O sea, era un momento muy extraño, muy decadente y pues toda la gente vivía en las calles, pues qué fácil era encontrarlo, ¿no? Tan fácil que esta persona se pudo llevar a más de 300. Entonces, se oye un verbo de ruido. A ver, déjame preguntar. Fíjate, voy a quitar mi audio, Vito Patrino. Tú dime si está en el mío. Sí, y bueno, pues la justificación está en eso. Y las fallas del sistema siempre se van a justificar por el gobierno que esté en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo creo que era un gobierno muy corrupto en ese momento. Hay que, hay que estar checando su entorno social, quién gobernaba por esas épocas, qué tal estaba la corrupción. O sea, hay que checar muchísimo más allá de solamente pensar en que una persona lo decidió, ¿no? Porque hubo muchos atrás. Y pues te digo, hoy pues ya no se escucha nada de él, pero pues no sabemos, tal vez si se supieran muy rápido, ¿no? O sea, ya a día de hoy la comunicación está muy densa y ya no creo que sea tan difícil dar con una persona perdida, aunque de hecho se me hace muy curioso, o sea, por lo menos para un asesino así, ¿no? Porque pues hay casos en los que las personas aún desaparecen y eso está muy interesante. Pero yo creo que hablando específicamente de este caso, no creo que se esconda mucho, ¿no? O sea, que se sabría muy fácil. Muy bien. Fíjate, hay algo interesante con esto de los asesinos seriales. Si el asesino serial no tiene cadena perpetua y logra salir, muy difícilmente logran volverlos a atrapar. Estas personas Sí. aprenden a ocultar sus crímenes, aprenden a esconderse más y se me hace que es lo que sucedió con Pedro, con el monstruo de los Andes, que es Pedro Alonso López. O sea, este compa supo qué hacer, o sea, literalmente le dieron una segunda oportunidad y fue más listo. Muchos dicen probablemente se logró esconder, logró aprender a ocultar más la evidencia, porque muchos saben que una vez que una persona cae a prisión, muchas veces se reforman, pero adentro obtienes muchos, también aprendes a hacer muchas más mañosadas, lamentablemente. Sí. Fíjate, ahora aquí nos viene una, una pregunta un poquito más profunda. Esta nos la mandó un usuario por Reddit cuando puse lo del caso, preguntas que quisieran. ¿Cómo describirías el saber que el monstruo de los Andes elegía específicamente a niñas con ojos inocentes para atraerlas con regalos, abusar y estrangularlas en campos remotos? ¿Y por qué crees que sus traumas infantiles no excusan su crueldad? Mm. Bueno, pues creo que le encuentro mucha lógica al decir que que encontraba cierto estereotipo de una niña, ¿no? Porque esto se podría reflejar en su psique, que era todo eso que él no tenía, ¿no? Tal vez él quiso siempre como esa ternura que nunca pudo tener porque siempre fue abusado, tanto psicológico como. Entonces, pues tiene sentido que siga un patrón que lo haya encontrado. Creo que sería de investigar un poco más a profundidad, completamente esa pregunta, ¿no? Porque siento que esa pregunta sí tiene unas horas de investigación, más que nada con la persona como tal. No es nada más algo que sí tiene una explicación particular y no sé si en los expedientes o en algo tenga que ver ahí,
el por qué, si ya se haya explorado, pero si no, muy probablemente pues eso, como esa falta de cariño que le hizo y la ternura que sentía por otros niños, ¿no? Y pues supongo que siempre se refirió a las niñas, puede ser incluso por cierta, pues por el simple hecho tal vez de que no le gustaban los hombres, así de fácil. Otra podría ser que por el hecho de que pues no le hubiera gustado que le involucrara. Él estaba con niños hombres. Entonces, pues puede ser alguna de esas dos opciones, o que simplemente sentía que era muchísimo más fácil encontrar una mujer que un niño así desamparado. Tal vez siempre veía puras niñas, tal vez era lo único que había en el momento, ¿no? Y vio que era fácil, eh, entonces, pues actuó y nunca dejó de actuar, de una manera muy parecida. Tenía un modus operandi muy exacto. Y yo digo que le funcionó y se fue por eso, no tanto por lo fácil, sino que, vio que era algo que le sí, son todas las reacciones que tenía de su madre. O sea, yo creo que ahí tenía un complejo de Edipo muy grande, un complejo de Edipo que no lo dejaba, perturbarse, porque él ya sentía que la sexualidad de él era muy libre, pero al enterarse que no debía de ser así, enterarse que eso lo lastimaba, pues yo digo que muy probablemente todo esto relaciona siempre a un momento específico de su infancia. Muy probablemente cuando estaba en el acto estaba pensando en ese momento específico, en todos esos, ¿cómo se le llama? Esos gritos, todos esos gemidos que se escuchaban, muy probablemente los replicaba en su cabeza cuando estaba con la víctima. Entonces, tenía una represión con su madre. De algún otro modo, él sentía que todas las mujeres eran iguales y que el único modo de castigar a su madre era haciéndolo con terceros, porque pues, ya con ella no podía, Muy bien. no era lo Fí- mismo. Ujú. Fíjate, muchos casos de lo que vienen siendo sociópatas, casi siempre se ve que hay abusos dentro de sus casas. Este fue uno de esos casos, Sí. chicos, muy fuerte. David de Refrigeración, muy buenas noches. Fue uno de los casos, fue esos casos que tú te quedas, wow. Justamente me ha tocado hablar con personas que han sufrido de esto de jóvenes y son cosas muy duras, pero si, si conoces a alguien ahí que le haya pasado por esto, recuerda prestarle siempre la ayuda. O, o si tú lo ves que está mal, pues asesorarlo con un psicólogo o apoyarlo. Mira, vamos a pasar a la siguiente pregunta. De las evidencias Ujú. forenses y de las declaraciones desde el punto de vista psicológico, ¿cuál crees que es más impactante y por qué? La primera, el hecho de que los cuerpos eran enterrados superficialmente de las jóvenes que fueron abusadas y estranguladas, o las confesiones de Pedro López sobre cómo perdía su inocencia a los 8 años y cómo él decidió destruir la de cientos más. Ahí está. Perfecto. Mm, ok. Desde el punto de vista psicológico, podemos deducir que la persona no era estupendamente lista, no era una persona súper lista. Entonces él no creo que sabía que un cuerpo tenía que ir a más profundidad, ¿no? Yo creo que él no sabía que tenía que estar tan profundo. Entonces, yo siento que eso fue un error de él, porque de eso aprendió, porque pues como dices, ¿no? O sea, se aprenden muchas cosas. Después se supo que tan poco profundo estaban que la misma lluvia fue la que delató sus actos. Entonces, yo creo que más que nada él aprendió, ¿no? Incluso el decir: "No, pues ya no es tan efectivo, mejor tengo que hacerlo de otras maneras". Este, entonces, Espérame tantillo. No, ujú, no, David, no hay problema. O sea, si ustedes ven que por tener muy cerca el micrófono, chicos, les molesta el audio o algo,
pueden decirme, no hay ningún problema. O si ustedes ven algún problema con video, pueden avisarnos por los mensajes. Pues Gracias. Eh, pues sí, ¿no? Ya descubrimos que esta persona aprendió de lo erróneo y y pues poca inteligencia que fue lo que lo traicionó un poquito, pero pues entonces él sí o sí aprendió. Entonces, está curioso porque yo creo que es algo que que lo primero que piensa uno, porque por ejemplo Jeffrey Dahmer no fue lo primero que hizo, o sea, él pues lo intentó, si no mal recuerdo, lo quería llevar a un depósito de para que ahí tirara el cuerpo antes de ser detenido. Entonces, no recuerdo qué pasó con el primer cuerpo, la primera víctima de Jeffrey, pero pues los demás, uno estaba en una maleta, después se los empezó a comer, después los deshacían sus cuerpos para crear zombies. Entonces, yo creo que cada persona tiene una idea diferente de cómo desaparecer un cuerpo, ¿no? Entonces, pues esta persona pensó que simplemente echándoles un poco de tierra se iban a deshacer en poco tiempo y ya, pero pues resultó que no, sus cálculos no fueron los efectivos y pues ya no. Y pues ya su diagnóstico psicológico, que pues muchas cosas, o sea, pues el trastorno límite de la persona, perdón, trastorno límite, trastorno de la personalidad antisocial, muy probablemente era una persona muy bipolar o tenía un trastorno límite. Entonces, pues creo que sus declaraciones, lo que lo hicieron sentir fue muy ególatra, o sea, como que ya él ya sabía que todo esto lo iba a llevar a lo iban a llegar a conocer por eso, al final de cuentas. Entonces, pues, narcisismo, no recuerdo si él llegó a mencionar que se arrepentía, pero según yo no. Según yo, él incluso sentía goce al ver sus cuerpos, al ver sus caras. Entonces, fíjate, él nunca sintió un arrepentimiento como tal, según yo. sí, fíjate, tal y como dices, él no sintió un arrepentimiento, pero aquí tengo un dato interesante sobre este show que estamos hablando. Muchos dicen, oye, pues que no sabía lo que hacía y eso, pero te recuerdo que él tenía la costumbre de desenterrar los cuerpos de las jóvenes para hacer una fiesta del té con los Ujú. cuerpos de ella. Así que lo más seguro es que no es que los quisiera enterrar muy profundo de que no supiera. Probablemente para él era el doble de trabajo tener que estarlos desenterrando Sí, sí, porque sí. Pedro Alonso López tenía la costumbre de practicar la fiesta del té macabra, él decía, él le llamaba así, con los cuerpos de sus víctimas. Las sepultaba y al tiempo las desenterraba para volver a profanarlas, porque también practicaba varios casos con ellos. Eh, Así que sí estaba un poco fuerte. Fíjate, aquí viene otra pregunta que nos Ujú. hacen. Esta nos la pasaron por Twitter. Al interrogar a López, ¿qué perturbó que describiera el degollamiento de sus abusadores en prisión como su primer placer de matar, el que lo empoderó para masacrar a más de 100 niñas en Perú solo? ¿Cuál fue? Yo creo que sin duda lo de la acción que tuve contra las infantes, ¿no? Porque bueno, o sea, uno en prisión, pues, o sea, incluso uno se sabe por mismos chismes cómo es la prisión, ¿no? O sea, no es algo bonito en lo que te reciban, ah, sí, siéntate, no, estate aquí un rato, vamos a convivir. Todo el mundo sabe que es violencia, violencia, o sea, es gente con una moral diferente a a la que está fuera de la cárcel, ¿no? O gente que cometió un error, o gente muy, ¿cómo se le dice cuando haces acciones sin pensar? Impulsivo, perdón, una persona muy impulsiva. Entonces, pues es que hay de todo. Entonces tiene sentido que tú te quieras defender después de haber vivido traumas, porque lo que le hicieron no fue la primera vez. Y cuando lo hicieron no podía defenderse. Entonces, ya cuando se lo volvieron a hacer y ya pudo defenderse, pues obviamente iba a tomar cartas en el asunto, ¿no?
Entonces, pues yo creo que ni siquiera fue por ego, sino que fue porque realmente necesitaba ya salvarse, porque si no ponía un alto, todos iban a querer seguir haciéndolo. O sea, si él no ponía ese fin, iba a seguir según él, porque pues que casualmente le pasaron muchas veces, ¿no? O sea, llegaba de un lugar y le pasaba, llegaba a otro y le pasaba. Entonces, pues él ya tenía miedo, ya era incluso un mecanismo de defensa de su misma mente para poder decir, no, pues oye, si no lo hacemos vamos a volver a sufrir este trauma y este trauma todavía me tiene muy mal. Entonces me hace pensar que es un poco lógico lo que lo haya hecho. No digo que estuvo bien o que estuvo mal, pero sí digo como de que tiene sentido. Y lo que está raro es que esa haya sido su primera vez, pues, desviviendo personas Sí. y haya encontrado un placer mayor. Está interesante porque, pues, Fíjate, la cárcel le dejó algo muy marcado. fíjate, te voy a comentar algo a todos los que a los que nos están viendo. Este caso está un poco raro porque es verdad, la información y las entrevistas que se le practicaron están ahí, pero si uno se pone a analizarla, las fechas como que no cuadran, así como ahorita, pues su primer desvivimiento fue dentro de prisión, nos dicen. Más sin embargo, fíjate, aquí es el ejemplo. Buenas noches, Toño. Aquí está el ejemplo con esta pregunta. Bueno, con esta reflexión que nos dicen. El punto de quiebre desde el punto de vista psicológica fue cuando, buenas noches, Toño, fue cuando López fue expulsado de su casa a la edad de 8 años por intentar abusar de su hermana y que su madre le quemó los pies, Ujú. convirtiéndolo en un Sí. vagabundo que luego replicó ese abuso en jóvenes indígenas marginadas. Ese es el punto de quiebre. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué crees que hubiera sido lo mejor para que él no se volviera en el monstruo que se volvió? Lo que hubiera sido lo mejor para empezar es que tuviera un padre y una madre que estuvieran dispuestos a ser padres y vida. Entonces, si de por sí ya iba mal, quién sabe qué hubiera pasado si el papá hubiera seguido. Muy bien. Bueno, es que te vi congelado. Bueno, continuemos. Mm, ¿cómo se llama? Al amor, al amor promiscuo, eh, pues ya sé, o sea, ya ese fue el punto que lo detonó, el hecho de la vida que ya tenía. Ese fue el punto de quiebre. Y el problema fue que se vio, porque todo, si uno lo sufre, preferiría estar incluso fuera de este plano, ¿no? O sea, hubiera preferido nunca haberlos pasado, hubiera preferido haber sido abortado o algo por el estilo. Entonces, tenía que hacer era sobrevivir y ya ni siquiera sobrevivir por alguien más, sobrevivía por él mismo. Entonces, pues él lo que necesitaba era una excusa para poder vivir. Y yo creo que él también pensaba que toda la vida, de la vida de todas las personas era lo mismo, era sufrimiento, era frialdad, era encontrarte con una sociedad perturbada. Entonces decía, pues, ¿por qué yo no? ¿Por qué ahora yo no soy el victimario si siempre fui la víctima? Tengo el poder, tengo la energía, tengo el cuerpo, tengo todo. Y pues era algo que tarde o temprano iba a pasar. Esta persona tal vez no venía con problemas genéticos, pero pues su vida sí o sí lo iba a formar. No, o sea, esas historias que se vienen de superación en las películas, que yo salí de las calles y que al final generé mucho dinero y ahora todos me aman y eso. mm, por lo menos en Latinoamérica no se dan, la verdad. Entonces,
Para esas épocas es casi imposible que esta persona tuviera una recuperación. Muy bien, fíjate, aquí nos mandan una para nosotros. Como investigadores, ¿creen que la deportación de López de Perú a Ecuador, sin cargos algunos, después de que los indígenas intentaran ejecutarlo con hormigas devorándolo, fue el error que se permitió que él condenara a cientos de víctimas más? ¿Qué creen Sí. que debió haber sido lo mejor? ¿Que dejaran que el pueblo lo linchara? ¿O que estuvo bien que le dieran una segunda oportunidad del gobierno de Perú? Pues en lo personal yo pienso que hubiera sido lo del linchamiento, la verdad. O sea, es como esta pregunta que pone en la película de Deadpool, ¿qué hubiera pasado si Deadpool hubiera matado a Hitler de bebé, ¿no? Entonces, pues se hubiera ahorrado un genocidio completo, ¿no? Hubiera sido lo mismo, hubieran pasado muchísimas menos víctimas. Entonces, pues a veces es la justicia lo que se lleva a cabo y la justicia a veces lo hace uno. La justicia de información. ¿Quién sabe qué esté haciendo en este momento? Fíjate, ahí sí tienes razón. Lo que pasa es que si ya había cometido tantos crímenes, que inclusive el pueblo lo había, pues, como se dice coloquialmente, a punto de linchar, pues hubieran permitido, Ujú. porque al final de cuentas este hombre confesó más de 300 bajas de jovencitas y fue algo muy fuerte, porque siempre entrevista con puros raritos, me pregunta Fabius Gallardo. Mira, te voy a dar un consejo, Fabius. Todo el que crea contenido de terror, el que realmente le apasiona, todos son raritos. No hay ninguno O a lo cuerdo, mejor tú eres muy normal. sí, porque el terror no le gusta a cualquiera. Justamente el día de hoy estaba teniendo uno de los plebes metido a mi grupo de WhatsApp donde están pues varios seguidores míos a un chavalo y se estaba peleando porque decía que todos estaban enfermos porque a unos les gustaba la película de Terrifier. Y le dije yo, oye güey, pues sabes que te voy a sacar del grupo porque no sabes diferenciar realidad de ficción. Y pues ahí es donde te das cuenta. Ujú. Machín el terror, pero no me veo así. No te ves así, pero mucha gente sí. Tú, Fabius, debes de saber que hay muchas personas que no soportan películas que tú puedes ver. Al que le gusta el terror, hay películas, hay, ¿cómo se dice? Series y cosas así que otra gente no puede ver. Pone una persona normal, sí. Bueno, Fabius, desde ahorita te voy a decir que, que sí, fíjate, Fabius, te voy a decir algo. Si tú a 20 personas le muestras la película del 100 pies humano, como dices que te gusta, 19 te van a decir que qué pedo con esa película, güey, y te van a ver mal. Y está comprobado estadísticamente que la película del 100 pies humano no es para cualquiera. De cada 20 personas, a uno le te soporta la película. Y ese que te la soporta por morbo, y es raro el que realmente le gustó la película en sí. Muchos te la ven por morbo. Sí, por eso te digo. Bueno, desde mi punto de vista, plebes, fíjense con lo que viene siendo el caso de este compa, de que lo quisieron linchar, pues realmente se debió acabar ese pedo ahí. Porque realmente al dejarlo libre, pues sucedió lo que pasó, más de 300 bajas de jóvenes que lograron sacarle el de información. O sea, probablemente fueron más, dicen que hay más, se especula que fueron muchas más, pero
pues ya no había más cómo investigar más los casos. Fíjate, aquí nos mandan la siguiente. La siguiente viene desde privado por Facebook en anónimo. Al revisar los traumas de López, como ser abusado repetidamente en las calles de Bogotá, siendo niño, ¿piensan que eso justifica su decisión de hacer lo mismo a tantas niñas inocentes? Yo digo que sí. Yo digo que eso sí lo justifica, la Fíjate, verdad. justamente aquí es donde entra el debate. ¿Eso lo justifica? En sí yo no lo Ujú. justificaría, que eso sea una justificación, porque al final de cuentas no vas a hacer, si a ti te pasa algo malo y sabes todo lo que has sufrido, y claro que sí, estamos hablando del monstruo de los Andes, si a ti te pasa algo malo y sabes todo lo que se sufre, sabes todo lo que conlleva, usualmente tú no quieres que otro lo sufra. Cuando ya tienes un daño psicológico, así como él ya tenía un daño psicológico, que te lo dicen mucho en el caso, en todos los archivos dicen que ya era algo psiquiátrico, es cuando piensas así, porque en teoría eso no justifica, justamente te dije, yo tengo conocidos que han pasado por estos abusos de jóvenes y la verdad no, no veo yo, ellos mismos lo han dicho, yo no quiero que otros pasen por lo que yo pasé. O sea, él fue abusado varias veces, pero eso no justifica lo que le sucedió. Fabius, justamente estamos por empezar, ¿verdad? Tú, Rubén, este pedo de unos cuantos meses nos vamos a estar aventando asesinos seriales cada semana, uno distinto. Así que ponte buzo. Así es. Ponte buzo ahí cuando veas que tiene el logotipo de Rubén Suárez que aparece su marca, quiere decir que son casos seriales. Usualmente los vamos a estar haciendo entre el fin de semana, pero pasaron algunas cosillas y no pudimos hacerlo el fin de semana y pues lo pusimos hoy lunes. Ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Rubén? Yo opino que esta persona sí se justifica porque él buscó la ayuda mucho tiempo. O sea, las personas que incluso le ofrecieron su amor, le ofrecieron su cariño, una casa, un techo, comida, al final cometieron el error de, pues, no hacer nada cuando, o, bueno, no sé si les haya comentado, no creo que les haya comentado que fue abusado en la escuela, abusado íntimamente. Entonces, pues, es que él no podía hacer otra cosa. O sea, uno como adulto ya no crece. Es que un cerebro de una persona con ciertos privilegios no funciona igual, no se desarrolla igual. O sea, genéticamente tú lo ves un cerebro de esta persona y de esta, se van a ver muy diferentes en cuanto a tamaño, en cuanto a proporción. Hay lóbulos que están mal. Si te vas ahora más a lo microscópico, hay neuronas que no están funcionando bien, hay cosas que no. Entonces, pues esta persona se quiso ayudar mucho tiempo, buscaba trabajo, este, sobrevivía por sí mismo y ya el hecho de que quisiera hacerlo a otras personas, yo creo que ya era por su mismo aburrimiento, su misma frustración, le encontró sentido eso a su vida, ¿no? Yo creo que aquí lo que no se justifica es el acto que hizo el gobierno, que más bien no hizo nada, que incluso yo creo que aquí el problema no está con la persona, o sea, la persona si lo hubieran encerrado desde la primera vez, se acababa, porque de estas personas siempre vamos a tener, no se van a poder quitar, no hay forma de quitarlas. Si hubiera sido posible ya lo hubieran hecho, pero pues no se puede. Entonces, yo creo que aquí no hizo rehabilitación, no lo hizo en cadena perpetua, no tenía seguro, no tenía de dónde generar dinero. Entonces, sí, tarde o temprano iba a pasar, o sea, y si no hubiera sido él, hubiera sido alguien más. Sí, Entonces, fíjate, pues sí, yo creo que el problema primero es social. fíjate aquí el comentario que nos hace Fabius. Sí, sí, no todos los abusados, ya sea sexual o emocionalmente, no quieren que los demás vivan lo mismo, pero nada justifica violencia, no es justo para las víctimas y él fue una víctima, aunque tampoco fue justo para él. Bueno, al final de cuentas esto queda desde el punto de vista de cada quien. Cerbero, muy buenas noches, estamos con el caso de El monstruo de los Andes, es una investigación que se realizó en conjunto.
en conjugación junto con Rubén Suárez. Va a ser unos 6 meses de casos de asesinos seriales, desvelando la verdad. Le quería poner destripando la historia, pero la neta, no creo que me dejen los de destripando la historia utilizar ese eslogan. Bueno, aquí nos dicen, fíjate, esta es una pregunta para nosotros. Les enfureció cuando hicieron la investigación el saber que Pedro López fuera liberado en el año de 1994 por buen comportamiento, se autodenominara el hombre del siglo y desapareciera posiblemente para continuar abusando y a más personas, o cómo se sintieron al leer esta parte de la investigación. ¿Me puedes repetir? Es que se trabó por el internet, no sé, no se escuchó nada de la pregunta. Les enfureció que Pedro Alonso López fuera liberado en el año de 1994 por buen comportamiento, se autodenominara él mismo el hombre del siglo y desapareciera posiblemente para continuar abusando y desviviendo a más personas, o cómo se sintieron cuando leyeron esta parte en su investigación. Pues para mí fue como ilógico. No creo que me haya causado un enfado, no creo que me haya causado tristeza ni nada. Sin emociones, soy una máquina de cero emociones. Pero sí me hizo cuestionarme de cómo funciona la justicia, ¿no? Porque hay que ver que la normalidad es subjetiva, ¿no? Entonces, si hay una diferente para cada persona, no significa que haya una justicia igual para todas las personas. Sería una justicia equivalente a la cantidad de personas que se les haga justo. Perfecto. Pero a mí lo que se me hace injusto o malo es que al gobierno lo mismo, el gobierno simplemente, o sea, la justicia no fue tan justa, fue más justa para él porque pues él no murió, él ahí sigue, Perfecto. Bueno, tal vez esté riendo. es la verdad. Antes de dar mi punto de vista para Cerbero, fíjate que ahorita las historias, tengo varias historias que vienen muy fuertes. Estamos creando cinemáticas mejores, mejor video, estamos mejorando el audio. Por eso está tardando, al igual que todos estos nuevos casos, estos nuevos en vivo, vienen más investigados. O sea, venimos dándole más a este show, así que por eso es que están tardando en salir historias. En lo que viene siendo la página de Facebook que acabo de poner aquí en la descripción de este video, es una nueva página en jugación con la página de Terror King. Nos volvimos un solo canal, así que allá puedes estar viendo historias por mientras que estamos subiendo historias menos explícitas por los términos y condiciones de Facebook, pero allá ya tenemos muchas historias que se están subiendo y videos cortos usando inteligencia artificial. Aquí viene siendo lo más crudo. Tú vamos a subir lo más crudo, historias sin censura y fuertes. Aquí puro con la verdad, plebe. Y con datos, todo con datos y estadísticas. Así que espérense y espero que les guste. En cuanto a mi punto de vista, fíjate que cuando sucedió esto no lo vi yo como algo tan inesperado, porque si te fijas, pues lamentablemente todos los gobiernos tienen este problema en sus leyes, y en el año de 1994 empezaron esta gente de los derechos humanos, de los criminales que tienen derechos. Fue cuando empezó con este movimiento muy fuerte en muchas partes de toda Latinoamérica y eso, y que era injusto, que hay que darle segundas oportunidades. Ahí está el caso. Un monstruo, asesino serial, más de 300 víctimas, desapareció del radar. Quién sabe si sigue cometiendo sus crímenes. Ahí está. Y aquí dejan unos comentarios. La víctima se vuelve víctima. Es tratado, no fue atendido, pero tampoco justifica su maldad. Más bien tiene una explicación. También pudo ser usado su caso como una cortina de humo y lo soltaron.
No recuerdo bien el desenlace. El desenlace es que desapareció en el año de 1994, justamente lo que estamos hablando. En el año de 1994, por buena conducta, chécate, una persona que desvivió a más de 300 jóvenes, por buena conducta salió libre. Y él mismo se autodenominaba como la persona del siglo. O sea, yo digo que ahí era cadena perpetua, no había mucho que investigar. Cadena perpetua sin chance de salida por buen comportamiento ni por nada. ¿Eh? La ley es risible, justamente como lo acabas de decir. Fíjate, ¿cómo explicas que Robert Risley vinculara los crímenes de López a sus obsesiones maternas? ¿Y qué tan cruel te parece que su resentimiento hacia su madre, que era prostituta, lo llevara a estrangular a jóvenes solo por placer sexual? Pues bueno, yo en lo personal, aquí ya te es un comentario bien personal, porque yo me gusta el psicoanálisis. Entonces, cuando hablamos del psicoanálisis, hablamos de Freud, y una de las primeras cosas que se estudia con Freud es el complejo de Edipo, que es cuando el hijo se enamora de la madre y tiene un recelo al padre por sus fijaciones, ¿cómo se le dice? O sea, de sus partes íntimas. Entonces, bueno, esto se puede usar como una metáfora, más que otra cosa, sino que al amor de una madre, cuando es lo suficientemente bien dado, pues la conducta de esta persona, su feminidad, su energía femenina y todo, su convivencia con las mujeres va a ser muy diferente a una persona que no, porque ese niño va a tener una idea de la madre, y es que muchas veces uno cuando crece crece con ideas del pasado, entonces uno se queda atrapado en el pasado, o sea, es algo que pasa. Algunos tenemos problemas en el presente, otros tienen problemas con el pasado, otros con el futuro, ¿no? Entonces estas personas normalmente tienen como un encasillamiento en el pasado y eso los hace como sentir un remordimiento muy grande. Es como cuando en una película ves un tiburón que se come una persona, ¿no? Entonces, cada que ves un tiburón tienes como un cierto miedo o se acerca tantito y no sé, lo quieres golpear, se crea una fobia, se crea un miedo, se crea una obsesión, una ansiedad por estas imágenes relacionadas, ¿no? Entonces, o sea, es el complejo del que la madre no lo amaba, de que lo maltrataba, él como que sentía que, yo creo que incluso pensó que muchas de esas mujeres pudieron haber hecho lo mismo que su madre, y prefirió castigarlas. O sea, él en su mente era seguir de que, oye, esta morra me recuerda a mi madre, seguramente va a ser lo mismo algún día, no se lo merece, ¿por qué no mejor se la voy yo primero? Al final yo termino ganando. Fíjate, Entonces, de una persona es muy curiosa y no creo que sea fácil de encontrar la mente de una persona psicópata. Muy está complejo, ¿no? cabrón, güey, porque fíjate, aquí nos dicen, no tuvo una buena relación con la madre y se quedó ese resentimiento, algo así como el Temash o el loco de Espartaco. Bueno, pues nos dan un punto de vista interesante. La verdad no me había puesto a analizarlo desde el punto de vista del Temash. No escucho yo al Temash, la neta. Me toca ver los videos porque muchos de mis compas me dicen, no, güey, que el Temash y eso, pero ocuparía verlo para saber de qué pedo me estás hablando bien del Temash. Eh, lo de Espartaco sí lo entiendo, pero pues son cosas que pasan. Fíjate, aquí nos hacen una pregunta, esta viene desde el punto de vista de Reddit también, el usuario pide ser anónimo, nos dicen, al investigar su captura en Ambato, tras intentar secuestrar a Mari Poveda, de 12 años, ¿ustedes qué creen que hay imaginado el terror de esa familia al saber que su hija pudo haberse convertido en otra víctima, abusada y estrangulada al amanecer? ¿O qué creen que es lo que debería hacerse en esos casos? Pues yo creo que la justicia extrema, o sea, ya llegar al privar de una persona, pues de su vida, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas fue lo que pensó la familia, ¿no? Entonces tiene mucha lógica y yo creo que hubiera sido una opción viable, la verdad. Creo que hubiera sido la mejor opción. Fíjense, miren chicos, aquí yo voy a poner un caso muy importante.
Estas personas que lamentablemente pues secuestran a jóvenes, a jovencitas o a jovencitos, más que nada yo lo veo por un descuido familiar. El descuido de que mandan a sus hijos solos a la primaria, estando en primero, segundo, tercero de primaria, no le toman la atención, o sea, dan una cabida, dan pues chance que estas personas que están mal de sus cabezas, de sus facultades, logren tener acceso a los jóvenes. O sea, también hay que tener cuidado, pues, porque por ejemplo, esos son los factos, dicen. Muchas gracias. O sea, yo no soy una persona que puede decirte soy la persona mejor estudiada del mundo y eso, pero sí te puedo decir que si tú descuidas a un niño de 13, 14 años, 10, 8, 9 años, estás propenso a que pueda pasar cualquier cosa. O sea, también los padres tienen que influir mucho. Eh, Vos te falta portugués. Gracias Luis Silva, la verdad, desde Portugal, que nos está viendo, no sé, Brasil, porque ya que en Brasil también se habla el portugués. Eh, Muchas gracias por estar por aquí y buenas noches Luis Silva. Fíjate, la evidencia de las inundaciones en Ambato, que desenterraron los cuerpos de niñas, te convenció de la magnitud de la ola de asesinatos de López y por qué mataba solo de día para ver sus ojos apagarse. ¿Qué crees que sucedía ahí? Yo creo que placer. Yo creo que había un orgasmo. Ya ves. Fíjate, yo lo voy a explicar desde mi punto de vista. O sea, las preguntas no Ujú. solamente van para Rubén, también son para mí porque, como dije, yo las publiqué en las redes sociales el tema de hoy y me pasaron preguntas. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que esta pregunta la hagas y la respondas ahí en el en vivo. Así que yo también respondo las preguntas desde mi punto de vista. Y para Chens, muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, la educación no se da nada más en la escuela, también en la casa. Psicológicamente, eso debería de ser real, la verdad, en las dos partes. Fíjense que la magnitud fue muy grande porque, pues, esta inundación, pues más que nada fue porque se descubrieron todos. Pues imagínate de repente que en un monte descubren más de 300 cuerpos de jovencitas enterrados. O sea, también las autoridades, yo me imagino que al estar pues tan, las enterraba a muy baja profundidad, pues el aroma tenía que salir. O sea, Ujú. ¿cómo es que nadie se dio cuenta? Como dicen el dicho, sucedió en sus narices y nadie se dio cuenta. El hecho de que lo hacía de día, yo digo que fue más que nada porque le estaba demostrando su poderío ante la gente de la población. O sea que él podía hacer y deshacer y nadie le iba a decir nada. O sea, Ujú. porque usualmente las personas estas cometen los crímenes de noche y hacerlo en la luz del pleno día, cuando la gente está despierta y está sucediendo, justamente como dice aquí Fabius, ese verga se sentía con más control al hacer sus fechorías a la luz del día y como siempre las autoridades bien mensas. Qué enfermo, ¿quién hizo esa blasfemia? Ojalá y linchen al culpable. Justamente es el caso que estamos hablando, Chens. Se llama Pedro Alonso López, es conocido como el monstruo de los Andes. Eh, Fue un caso muy fuerte, más de 300 jóvenes confirmadas que pues dio de baja a esta persona. Aparte, las enterraba y luego las desenterraba para practicar una fiesta del té y abusar del cuerpo de la joven también. O sea, fíjate nomás. Así que, más que nada, estaba demostrando su poderío. O sea, como psicólogo deberías de Sí. saberlo, que esta persona estaba afirmando su poder al decir, yo puedo hacer esto en el día. ¿O tú qué opinas?
Mm, pues yo creo que, aparte, más lo que le hacía la verdadera dopamina. O sea, lo hacía de esta forma específica porque era lo que realmente su cerebro recompensaba con placer. Entonces yo siento que por eso lo hacía más explícito. Lo había intentado de tantas formas y de una en específica le gustó tanto que nunca lo quiso dejar de hacer. Sí, Entonces yo creo que eso fue su sentido para mí. sí. Fíjate, la siguiente pregunta es justamente lo que te estaba yo comentando hace poquito, que acabamos de comentar hace poco. Fabius no va a dejar mentir porque ha estado con nosotros en ese momento, hice yo, desde comenté esto. Este caso está muy raro porque si te pones y juntas las fechas de todas las cosas que te dicen los periódicos y eso, no coinciden. Ahorita nos hicieron una pregunta, una de las preguntas que nos hicieron pasadas era que desapareció en el año de 1904. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ujú. ¿Qué te le dicen? Fíjate aquí la otra pregunta. Yo nada más las anoté las preguntas y todas las especulaciones y toda la forma de pensar la dejé para ahorita también para el público. Les atormenta saber que López haya sido declarado sano en el año de 1998 y liberado con una fianza de $70, desapareciendo inmediatamente para posiblemente seguir su rastro de horror en 2025. Si te diste cuenta, aparte de la pregunta que está interesante, se dan cuenta de las fechas que nos dan. O sea, hay datos que él desaparece en 1994 y cómo es que fue liberado en 1998. Interesante. Sí, porque yo leí todo el caso, yo me leí todo el caso y sí Ujú. había inconsistencias en ciertas fechas, tal y como dice Fabius. O sea, Magic, magia nos dice aquí Fabius. Fíjate, como dijo Fabius, tal vez lo que tiraron fue una bomba de Ujú. humo. Lo hemos visto que estas bombas de humo, según era un caso y te daban fechas y todo, y al final, más en aquellos años, en los del 2000 para atrás, todos sabemos que muchos de los casos, casi todos los noticieros, te daban fechas mal o escribían lo que ellos querían escribir. O sea, literalmente no había manera de confirmar bien los datos. Actualmente, pues, con eso de que el internet comparten los jóvenes videos y todo eso, pues ya no tienen casi chance de subir información falsa, pues. ¿eh? Tienen que dar lo Ujú. más verídica que pueden. Así que está interesante. Pero la verdad, sí está canijo, sí, que fue liberado por $70, como dicen. Ahí, fíjate, ¿Me aquí nos lo escuchas? dice. Sí, claro que sí. Ok. Fíjate, aquí está Toño dándonos su punto de vista. El problema fue el gobierno. A todas luces, este cabrón era un psicópata y en esos tiempos no era viable provocar terror en la población. Verga. Y aquí nos dice Fabio, justamente. En ese tiempo los casos políticos eran puras cortinas de humo. No sé de dónde sean ustedes, pero yo soy de Perú y por ese tiempo existía el terrorismo acá en el sur. Mi pana, yo soy de México. Y no voy a decir el nombre del estado en el que vivo, pero actualmente se encuentra en una situación muy delicada, así que si se trata de cortinas de humo, créeme que eso acá son el pan de cada día, ¿sí o no, Rubén? Demasiado. Ya da Sí. miedo salir a la calle, la verdad. Me reservo mi derecho a contestar por mi propia seguridad, Fabius. Fíjate. Bueno, vamos a brincarnos esa porque, pues como te digo, ahí el dato está muy... ¿Cuál es el Ujú. detalle más sádico, Rubén, que descubriste sobre López? Aparte de que atraía a las niñas pobres, las llevaba a campos remotos para abusar de ellas, estrangularlas, la necro,
todo por su placer profundo, ¿cuál fue el dato más perturbador que descubriste durante esta investigación? Yo creo que lo más perturbador fue que haya sido con más de 300 mujeres. O sea, ¿entiendes que por curiosidad una persona lo haga una o dos veces, pero que haya sido 300 veces, más de 300, yo creo que hasta 400, ¿eh? O cerca de las 400 personas. Eso es lo que yo digo, pues no manches, o sea, como que no me entra en la cabeza que tantas personas hayan sido así. O sea, totalmente des- despersonificadas. Se me hace muy injusto, honestamente. O sea, yo creo que es lo peor que haya sido a tanta gente. Fíjate, a mí se me hace que lo más fuerte que de todo este caso, que a mí se me hizo lo más extraordinario, fue el simple hecho de que haya tenido en su patio más de 300 jóvenes enterradas a menos de 30 centímetros de de profundidad de tierra. O sea, estamos hablando Ujú. algo así de tierra que inclusive los animales a veces sacaban los cuerpos de las jóvenes y nadie Sí. sintió el aroma, nadie se dio cuenta. O sea, este compa se ven ahí. Yo actualmente pues no tengo las fotos y eso no las puedo publicar porque estoy transmitiendo desde celular, pero si estuviera en la computadora les mostraba que muchas de las zonas por las que él pasaba era zona por la que pasaba mucha gente y nadie se dio cuenta, Ujú. ¿eh? O sea, a mí eso es lo que más me perturba, que el pueblo cuando se movió fue porque ya vio literalmente ahí enfrente de ellos, ya no les quedó otra más que aceptarlo, pero da cuenta que el pueblo lo permitió. Se oye feo, pero el pueblo lo permitió. Ujú. Ese fue mi dato más perturbador para mí, fue el dato más perturbador. Fíjate, aquí está un dato importante, chéquense, este es un dato importante. En uno de los casos más recientes del año 2012, hubo un caso en Tunja donde se decía que el monstruo de los Andes había cometido ese crimen porque todo apuntaba a su modo operandi. ¿Crees que este fugitivo de 76 años en 2025 podría estar aún vivo acechando a más niñas indígenas e indefensas? A ver, me gustaría que tú lo contestaras. Fíjense, el solo hecho de que haya aparecido un cuerpo con las mismas características que él cometía los crímenes, no significa que lo haya llevado a la misma persona. Les recuerdo Ujú. que estas personas que son sociópatas o que han cometido crímenes seriales, casi siempre es un fanático, alguien que quiere imitarlo, alguien que quiere revivir la Ujú. historia. Muchas veces ya ni siquiera es él, esta persona probablemente ya falleció. O sea, estamos hablando de 76 años y les gusta fingir que está él o quieren de nuevo renovar la historia. Así que hay una probabilidad que siga con vida, pero 76 años muy difícilmente, yo creo que con todas las veces que estuvo en prisión y eso, que haya sido casi linchado varias veces, este compa tenga la capacidad muscular para seguirse moviendo tan fácilmente de 76 Sí, años. Al menos que tenga ahora un exacto. colaborador o alguno de estos Un secuaz. personas, un secuaz. Fíjate, aquí nos dicen, es que pues un psicópata es una persona encantadora porque sabe fingir. Tenía autismos con fetiches psicópatas, nos dicen. Árbol que nace torcido jamás su rama enderezará. Pues es fanatismo. Aquí ya entran en el, como Charles Manson. Fíjate, uno de tus, de los que varias veces ha mencionado, querido Rubén, Charles Ujú. Manson. Un abuelito, El ¿quién gran va a acusar a un Charles. abuelito? Pues la verdad, ¿quién va a acusar a un Pues sí, es abuelito? cierto. Eso es Fíjate, cierto. aquí está una última pregunta. Esta pregunta creo que nos va a tocar
cada uno desde nuestro punto de vista, y si los que están Me aquí parece en los perfecto. comentarios quieren darnos su punto de vista también. ¿Qué le dirías a las familias de las víctimas? ¿De quién son más? No voy a decir nada de ese comentario. ¿Qué le dirías a las familias de las víctimas confirmadas sobre cómo el sistema falló al dejar libre a un monstruo que confesó abusar y Oh. estrangular a sus hijas por venganza personal y excitación sexual? ¿Qué le dirías a esas familias? Pregunta, esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Para empezar, lo difícil que sería decir, señor, su hija, desaparecida ya hace unos meses, hace unos días, la encontramos no viva, en un estado de putrefacción y con ciertas marcas que indican violencia tanto física como psicológica y sexual. Esa persona se te va a venir encima porque no vas a ver que tal vez ni siquiera entienda el momento, pero no lo va a decir, o sea, mi hija sufrió esto, te va a decir, ¿por qué no hiciste nada? O sea, tú que eres de la policía y que no sé qué, y estás involucrado, y vienes y me lo dices así. O sea, yo creo que no hay un modo como tal, ni incluso profesional como para hablar, quizás solamente pues, para poder explicar, para poder conversar tantito, pero como tal, darles una plática, tiene esto otro, no lo va a decir. Secuestran uno de tus perros y resulta que esa persona se los comió en carnitas, un perro que quieres mucho, pues ¿qué vas a hacer? Obviamente no le vas a decir, pues sí, es que entiendo, eres caníbal, sí, no, o digo caníbal, comes, no pasa nada, todos tenemos problemas. O sea, es lo último que le dirías, ¿no? O sea, obviamente, pues por qué sigue vivo, por qué no está en la cárcel, por qué tiene sus cuatro extremidades, incluso si con esas hace el daño. O sea, sería muy difícil hablar con una persona y yo creo que a menos de que ya ellos vayan a terapia y tengamos una conversación terapéutica, ya sería muy diferente, pero así a primeras, yo veo muy difícil una plática. O sea, esta persona se va a querer venir contra ti, no va a saber qué decir, no va a saber qué hacer, no va a entender nada, solamente va a estar en una depresión inicial muy rara. Sí, fíjate, muy buena tu opinión. Como dicen, nos están preguntando nuestra opinión, ¿qué le diríamos a esas familias? Fíjate, si yo fuera quien hablara con ellos, les diría, ¿saben qué? El sistema falló. El sistema falló. Como sociedad les hemos fallado a sus familias. Como persona hemos fallado defendiendo algo que debería haber podido ser defendido. No puedo hacer más por ustedes. Y después vería cómo se desploman en llanta las madres y cómo probablemente varios de los padres me golpeen en la cara. Es lo que Ujú. sucedería. Eh, no se puede hacer más porque, como les digo, esta persona desapareció literalmente. Fíjate que hay un rumor que estaba checando. Me metí a esta página porque cuando son casos así fuertes, como era un caso fuerte, lo quise ver desde el punto de vista de una de las comunidades más tóxicas que hay en todo el mundo. Todos han de conocer a 4Channel. O sea, y varios ahí, hay una teoría que dicen que esta persona desapareció, pero no porque esté viviendo felizmente, sino porque ya por ahí. O sea, Sí, tiene sentido, ¿sabes? así que, chicos, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Si les gustó el tema que estamos agarrando. Mentira, la más tóxica son las comunidades de BTS. Fíjate, güey, no voy a discutir eso, güey. No voy a discutir eso porque hace poco tuve un problema con la comunidad de BTS y créeme que no quiero, prefiero batallar con la comunidad de feminismo que con ellas, la neta. Es más, prefiero pelearme con un terraplanista diciéndole que la Tierra es redonda antes que con las de BTS, güey.
creo que mi salud mental va a ser más tranquila. Sí. Pues mira, al final de cuentas eso queda a la expectativa, porque muchas veces también lo que hace el gobierno con estas personas que son asesinos seriales que liberan, les cambian la identidad. ¿Para qué? Para que la gente ya no las pueda encontrar, para que puedan iniciar según su vida de cero, que porque ya cumplieron y que merecen una segunda oportunidad. Lamentablemente es lo que sucede muchas veces. Ujú. Esto se ha visto Casi siempre. en muchos casos, ¿por qué? Porque ellos dicen que se sienten acosados y que van a recaer, y de ahí se agarran para que el gobierno les dé una nueva identidad. Eh, Chicos, espero y les haya gustado. ¿Cómo te sentiste, Rubén, con este caso? Eh, Pues estuvo muy chido, me gustó mucho la investigación, la verdad. O sea, como que hoy es un día en los que los dos andamos cansados, se pudo haber extendido un poco más el tema. Aparte como que la gente no está conviviendo demasiado. O sea, sí nos están dando sus opiniones, pero no hay preguntas, no hay interacciones. Entonces, no sé, algo que quieran preguntar, algo de lo que nos quieran hablar, alguna opinión también estaría muy chida. Pero, si les preguntan por mi loot, chicos, últimamente siento que mi loot es como este pedo de tipo vago, ¿eh? O sea, algo así, traigo con ganas de ese loop, pero pues aquí estamos. No, fíjate que sí tuvimos siempre ha habido muy buen público, o sea, hasta el momento hemos sí. tenido más de 150 personas que han estado entrando y saliendo, y pues siempre estamos en cuatro. Ah, soy yo muy feo. Fíjate, aquí está una pregunta para nosotros de parte de Toño. ¿Qué tipo de sentimiento les produce investigar estos casos de asesinatos seriales? ¿Tú primero o yo primero? Primero, Miren, tú les voy a primero. ser sincero. Si agarré este tema de los asesinos seriales porque usualmente siempre que yo veo un caso de asesinos seriales, veo que nos dan más, ¿cómo se dice? Humo que Ujú, datos. O sea, se quedan en lo mismo. O muchos canales de YouTube por temor a, ¿cómo se dice? Al hecho de que, ay, no, me van a censurar el video. Porque, por ejemplo, ahorita yo no tengo ninguna infracción. Si yo viera, lo más que podrían hacer ahorita este video es ponerme una infracción y pedirme que lo dé de baja. O sea, y muchos canales de YouTube, no, que ya tienen muchas infracciones por estar hablando de otros temas y eso. Y yo quise tomarlo hablándolo más seriamente. Lo estamos haciendo en formato tipo entrevista, preguntas que le hago yo a la comunidad. Sí, temen a la cancelación muchos canales, pero pues ocupas tener 3 strikes, como muchos dicen, o así. Yo no tengo ninguno. Fíjense que hasta eso, hasta el día de hoy, desde que creé mi canal, yo nunca he tenido una infracción por copyright ni ningún tipo de infracción. Ahí donde ven mi canal, todo con un desmadre de contenido, porque se me hace que soy de los canales más pequeños que hay, pero que tienen un chingo de videos. Un chingo. Así que dije, ¿sabes qué? Vamos a tomar el caso de los asesinatos seriales porque muchas veces les hacen preguntas y no las contestan. Como ahorita que nos han hecho varios ujú. comentarios y quise tomarlo y le comenté yo aquí a Rubén porque Rubén traía una idea parecida y le dije, ¿sabes qué? Pues vámonos con temas que casi nadie quiere tomar. Asesinos Sí. seriales. Claro, por ciertas razones ninguno va a ser de México. Por ciertas razones que seguridad nuestra. Sí, sí, seguridad. Así que va a ser alrededor del mundo, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina, actualmente España, que hay demasiados, si no es que casi todos allá están enfermitos mentalmente. O sea, así que fue más que nada por eso, porque yo quería
con más datos y que habláramos de más cosas, porque por ejemplo el monstruo de los Andes siempre lo hacen, si se fijan, son videos de 3 minutos, güey, los que videos que andan del monstruo de los Andes, y los que son largos te están repitiendo el mismo, no salen del mismo punto, nada más de Perú, no te hablan de otros temas, si no te fijas. Sí, así que va a estar viniéndose esta dinámica con Rubén Suárez de los asesinos seriales. El día miércoles voy a estar con en la esquina de Spotify. Vamos a estar con un tema, todavía no hemos decidido, pero viene así en tipo entrevista, también respondiendo sus comentarios, plebes. Ustedes ya saben que aquí estamos con ustedes. Ahora dime tu punto de vista, Rubén, ¿por qué quisiste que tomáramos aceptaste este tema? Me preguntas, es que se cortó. Ya ves, el pinche internet. Ah, Es traicionero. que te digo que ahora te toca a ti comentar por qué aceptaste hacer este contenido conmigo de asesinatos Ah, seriales. pues es muy fácil. Yo amo desde niño, yo toda la vida, toda la vida. De hecho, por eso estudio psicología. Porque toda la vida, me han interesado demasiado. Para empezar, el horror, o sea, lo terrorífico, la gente, lo que te causa el miedo, el no dormir. Y después de eso, todo o sea, como cuando llegas a que la conclusión de que la realidad supera la ficción, porque es algo que sí te puede pasar alguna vez, dije, pues es que lo más interesante es conocer a estas personas. Me genera mucho placer, no el saber qué pasó ni nada, sino que como que ver, interpretar, analizar, estudiar, sacar conclusiones de aquí, conclusiones de allá. Entonces a mí me encanta eso, es algo que yo incluso hago por mero entretenimiento. Eh, Fíjate. por eso, de hecho, hay un videío ahí que cuando ya investigué bastante dije, yo quiero hacer una película o algo así, y pues salió un videío que tengo ahí en mi canal, yo creo que sí lo has visto. Sí, sí lo he visto. Chicos, pues ya nos estamos despidiendo. A Toño, fíjate, aquí Toño nos dice algo muy interesante. Yo los miré en el otro live con el tarot. Estuvo muy chido también. Fíjate que estamos viendo cómo hacer este pedo de la Ouija, ¿verdad? También un Sí, directo con una Ouija. Así que espérense bien. Con Rubén Suárez vienen varias temáticas, plebes. Vienen varias temáticas, varias dinámicas. Ahorita viene este pedo y pues estoy planeando hacer algo por el día de Halloween, que ahí viene próximamente. Yo sé que falta un poco, pero pues ando viendo qué se va a hacer. ¿Eh? Plebes, suscríbanse ahí al canal, denle like y activen la campanita, plebes, activen la campanita para que vean cuando se den cuenta cuando se sube el contenido nuevo. Y en la descripción están las redes sociales de Rubén, Twitch, TikTok, YouTube. El contenido de Rubén está muy interesante. Spotify también. En Spotify pues tiene su banda de música. Se llama Darcy. No me pregunten el nombre, pregúntenle a él por qué el nombre de Darcy. Darcy. Eh, Curiosamente nace o sea, la primera idea fue de una bajista de una banda que a los tres de la banda nos importaba mucho, una bajista de los favoritos, pero después leyendo un libro que se llama Crimen y Castigo, me enteré de un personaje que se llama Darcy, igual, y este personaje es como muy, muy importante en la historia, es muy chido, muy buena persona, entonces dije, me gustan estas dos cosas, me gusta el nombre de Darcy, se lo voy a poner por el libro se me olvidó el nombre, mi cerebro ya está frito. Por el nombre de esa novela, no tanto por la bajista, pero sí viene de esos dos, o sea, son de esas dos cosas. Crimen y castigo, no. Bueno, ajá, sí. Sale. Fíjate, pues ahí está, plebes, cualquier cosa que vamos a estar con ustedes. Si tienen alguna historia o algún tema que quieran que hablemos, pueden mandarlo a las redes sociales, tanto de él como mías, y pues nada más ahí lo leemos y vemos qué show con la historia que quieren que leamos. También próximamente se va a estrenar un capítulo que se Claro. llama eh, El caso de búsqueda y rescate. Está muy fuerte, muy bueno, la verdad. Me lo mandó pues una persona que se llama Búsqueda y Rescate.
No me digan nada del título, soy muy malo para poner títulos, ya se han dado cuenta con mis videos. Ahí sí les puedo decir, soy re malo con los títulos. Bueno, sin más preámbulos, pues, paso a despedirme. Mi nombre es Israel González, de su canal Relatos Bajo la Luna. Me acompaña Rubén Hernández, muchas gracias por invitarnos. Nos seguimos viendo en próximas emisiones. ¿Cómo que Hernández? Siempre te presento como Rubén Suárez. Ah, sí, Suárez, perdón, es que ya ves. Sí, yo en internet soy Suárez, en internet soy Suárez. Bueno, ya me sacó una risa esta noche. Bueno, chicos, los dejo porque voy a ir a ver la película cómica de Terrifier. Pasen buena noche. Adiós. No estamos solos.